Saludos, mi amados, qué lindo poder estar en esta segunda jornada del post sustentando la visión saludable. Bueno, decirles que anoche fue extraordinario poder, en medio de todas las vicisitudes de la transmisión, saber que pudimos llegar a una conexión récord. Récord porque la convocatoria es limitada a los, a los convocados online y presencial aquí en Córdoba, y también la respuesta de todos ustedes. Tuvimos sala llena en Zoom, también tuvimos mucha reproducción en YouTube, pero sobre todo esta dinámica que se está creando de ese gozo, de esa alegría que siempre costará explicar, y que hicimos referencia en el Sustentando la Visión de Hechos capítulo 2, a donde dice que alabando estos al Señor, y que después viene toda la práctica de la doctrina y de la sana doctrina de los apóstoles, ¿no? Pero este alabando a Dios, y que a veces en medio de tantas noticias que recibimos, todos los días administramos como pastores, como servidores de la Grey, todo tipo de noticias, ¿no? Haciendo uso de la frase somos 8, Juan son 8, y de esos 8, bueno, nosotros recibiendo noticias agradables, de las desagradables, pero a todas tomándolas como espirituales, porque es en el único punto a donde podemos encontrar paz. No siempre las noticias son buenas y malas, agradables al oído o desagradables, pero deben de ser espirituales, y debemos de entrenarnos para andar en el espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne, que es otra cosa que tenemos que tocar, que heredamos de la religión, la cual me he encargado de no esconder su nombre. Toda estructura religiosa nacida en el siglo IV después de Cristo, por nombre ya identificado, el catolicismo romano, convirtiéndose en madre de muchas más creencias de las que nosotros pensamos. La historia ha negociado mucho creencias, como lo vimos ayer, referente a la idolatría, a tener ojos y no ver, a tener oídos y no oír. Hoy a la mañana, sin demasiado tiempo para hacer memoria, le recordaba y le compartía a Laura, mi esposa, los milagros que hemos visto desde la niñez. Ustedes saben, y si no sabían, le cuento que yo tuve una hermana que estuvo 5 horas muerta con certificado de defunción, y bueno, en un cuadro muy muy especial de acontecimientos que algún día con mucho gusto pudiera comentarles. El Señor la resucitó, y la resurrección de mi hermana sirvió para la salvación de muchas familias. De hecho, que hasta hace poco tiempo algunos de ellos vivían y estaban y estuvieron entre nosotros aquí en Manantial de Vida. Gente de aquellos años. Mi hermana es mayor que yo. Ella nació en el año 44 y el Señor la resucitó, y fue así como mi padre también se afirmó en el Señor con su tercera hija de los 8, y le decía qué tremendo que es el poder alcanzar como generación la saludable, ya ni siquiera quiero usar la palabra equilibrio, la saludable vida en la fe, de crecer en el conocimiento, de ser pedagógico para adelantarnos en el tiempo, la pedagogía profética que nos entrena, que nos prepara, y acompañada con el otro riel que lleva este tren, que es el de la expresión del poder de Dios. Y a eso se llega. El Señor le dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Ese esperar, ese
ese dique seco, ese esperar que no es 10 años y que tampoco es dentro de un minuto. Es un esperar en Dios, es un esperar hasta aquí a media hora, puede ser un esperar hasta mañana. Nos cuesta en el ámbito del creer en Dios esta palabra esperar, porque yo la entiendo, porque yo fui quizá víctima y victimario de esta religiosidad. Cuando usted a un creyente le dice, hermano, espere un poco, nunca dijimos cuánto es esperar, porque tampoco creo que haya un tiempo. Yo recuerdo en la etapa de mi adolescencia eclesiástica, los pastores disciplinaban a los creyentes por algunos pecados que cometían, y la disciplina era 6 meses, era 10 días, la pregunta es qué aseguraba, ¿no? Es como que hay una contradicción entre el esperar espiritual en Dios y el esperar humanamente o religiosamente. Por eso para nosotros es clave la vida institucional. En estos últimos 2 o 3 días nos ha pasado cosas muy interesantes. No las puedo decir por este medio porque yo sé que afectaría a los protagonistas y no daría nombres porque no es nuestra intención todavía, porque no son daños, no son cosas graves y nos afecta a todos y muy de cerca. Pero entender el orden, la institucionalidad, entender lo que es, como decíamos ayer, la verticalidad, qué cosa debemos de informar y qué cosa no debemos de informar. Esto viene de una construcción, de un equilibrio pedagógico, profético. A veces nos encontramos en la gestión que las personas no saben qué cosas comunicar y qué cosas no comunicar. Yo no sabía, pastor, yo no sabía, apóstol, que había que decirlo, que había que comentarlo. A otros ni siquiera les pica la necesidad de decirlo. Pero todo lo que tenga que ver con manantial de vida, todo lo que hagamos que sale la sigla MDB, todo lo que tenga que ver con la vida de la iglesia tiene que tener un orden, una administración. Ahora, dicho esto, porque me importa y mucho, eso no va a suceder si no aparece lo que hablábamos anoche, ¿no? La sana doctrina por aparición. Cristo apareciéndose a nuestras vidas. El apóstol Pablo le llegó a decir a los romanos que hasta la creación produce esta aparición. Uno solamente tiene que estar con todas las antenas levantadas para recibir y receptar, porque el Señor nos habla todo el tiempo y a cada momento acerca de su vida. Es por eso que hoy en esta jornada ya segunda del Post Sustentando estoy con mi carpeta, con la que ustedes han visto en la plataforma, con mis bosquejos, agregando, poniendo qué podemos darle prioridad para que esto deje una medida. Y es esta saludable vida por eso las canciones que hicimos, nos hubiese gustado hacer muchas más, porque creemos que la canción es también altamente comunicativa de la falsedad y de la verdad. Cada mañana y cada mediodía tengo el privilegio de llevar y de traer a mi hijo Luca a la escuela. Cada día del año voy y vuelvo con él. Y el proceso es orar. Oramos, papi, y oramos y luego, ¿qué música querés oír? Bueno, él ya tiene, ¿no?, su música. Imagínense, yo tengo 61 años cantando, todavía le gusta a él su famoso Viper, y ahí vamos con Soldadito, y él no me cree que yo la sea la canción, y se la canto, ¿no? Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, y él le llama la atención, ¿cómo sabe esta canción si es para niños? Porque la cantaba hace 61 años, hijo atrás, o 55, y no entiende, no logra dimensionar la canción, o subid pronto al tren de la salvación que al cielo lo llevará. Entonces, por un lado, me divierto, la paso bien, son 15 minutos en auto, nos reímos, pero mi oído también va atento en la construcción de lo que vamos haciendo a nuestros hijos. Es una guerra desigual entre lo que vamos construyendo en la fe y con lo que por otro lado debemos de
de tener precaución con la crianza de nuestros hijos. Pero bueno, quería tomarme estos minutitos como para introducir, para que sustentando hoy el pre, como lo fue el pre, ahora el post, sean relajados y tengamos todo lo que vamos viendo que podemos tener. Anoche hablábamos acerca de la importancia de que la sana doctrina está basada en ese diálogo que comienza con ese Pedro no entendiendo que él no podía ir a la cruz, y dijimos que es clave que para que esta generación podamos ser enviados a la obra apostólica, como decía el apóstol Pablo, yo fui primero predicador, apóstol y maestro, predicador, apóstol y maestro. Y allí se usan dos palabras en la Biblia para apóstol. ¿Se recuerdan? Apostelo, que significa un envío oficial con un mensaje que no se puede negociar. Ahí usa la palabra apóstol. Y también la palabra enviado, que es la palabra pempo, que también tiene que ver pempo con también un envío. También es aplicable, pero tiene diferentes dimensiones. Y yo creo que esas dimensiones de vida, de cómo vamos a poder penetrar al mundo cada uno de nosotros en nuestra geografía, en nuestra baldosa, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a penetrar nuestra baldosa? Eso va a tener que ver con nuestra gestión referente a la cruz. Ese mensaje que se traduce en español, el mensaje de la cruz, pero que tiene que ver con el proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo en relación a todo el padecimiento que nosotros en la Biblia tenemos, el padecimiento y los sufrimientos y las aflicciones que no son las personales mías, sino el entendimiento de las aflicciones de Cristo, que comenzaron, como la dijimos el otro día, comenzaron en ese diálogo con el sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? El sumo sacerdote que lo enojó de que Jesús le dijera que era el Cristo, el Hijo del Dios, y que iba a venir en las nubes. Entonces, tenemos que averiguar qué fue lo que enojó. Yo creo que nosotros, como una cultura gentil, que no necesitamos ser expertos en judaísmo, ni tampoco en hebreo, ni en griego, pero sí tenemos que ser expertos en la comprensión, porque si no tenemos incorporado el vocabulario bíblico, no vamos a tener el testimonio primario de la sana doctrina. Por eso que la iglesia tiene que conocer los valores representativos del Antiguo Testamento en función de ver el cumplimiento de Cristo. Hoy hay como una tensión, hay como una grieta entre aquellos que van al Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento ya no estuviera vigente, y otros que van al Antiguo Testamento para traerlo a nuestro tiempo, y esa tensión de inmadurez propio de una predicación que no ha tenido dique seco, porque muchas veces el ministerio pastoral ha sido ocasional más que vocacional. Entonces, y yo soy parte, y no creo que en la única posición que me puedo sentir en paz es que lo reconocemos, es que lo declaramos. Entonces la iglesia tiene que entender que nuestro llamado vocacional debe de estar respaldado también por la inspiración, por la iluminación, para llegar al espíritu de la revelación de Cristo en nuestra vida. Entonces vamos a tratar un poquito hoy de entender por qué es clave que las personas en relación a la cruz entendamos que Cristo es el Mesías de Israel. Los que estaban esperando el Mesías era el pueblo de Israel. El entendimiento o el no entendimiento de esto es lo que debemos nosotros de marcar como, si lo explicamos bien, va a suceder más. Si lo explicamos exacto, vamos a ser más profundos. Ahora, no es necesario
que esta era la tensión que había en los apóstoles, de que los nuevos añadidos o los añadidos a la iglesia sepan primariamente todo esto. Esto lo debe de saber el que predica. Esto lo debe de saber el que enseña. Esto lo deben de saber aquellos que creen que están siendo llamados a un apostolado no jerárquico, sino de responsabilidad delante del Señor. ¿Cómo es que Jesús llegó a cumplir la tarea en carne del Mesías de Israel? Porque también tenemos que ver que el espíritu del anticristo no es un espíritu oportunista, no es anticristo un ateo, no es anticristo una persona ocasional que aparece en el mundo de la política y dice persigamos a la iglesia porque no le gusta la iglesia. No es eso. Anticristo es alguien que se perfeccionó en demostrar por las escrituras, las cuales nosotros también usamos para demostrar que, porque no hay sana doctrina sin defensa, no hay sana doctrina sin la posibilidad de defender la doctrina. Primero en nosotros mismos. Nuestro ser espiritual es el primero que debe de entender que nosotros debemos de defender la fe de nosotros mismos. Cuídate de ti mismo. Nosotros no tenemos que estar pensando si en la ciudad que está todavía sobre los montes en Roma y creer que todo eso es nuestro peligro latente o el falso profeta. La operación del anticristo comienza dentro nuestro por ignorancia, no por conocimiento, por ignorancia. Y esto hace a Pablo, y perdónenme de que vuelva de nuevo, una persona muy puntual. Porque la pasión del apóstol Pablo por recorrer esos 14.000 aproximadamente kilómetros que él caminó, fue la pasión, como decíamos en el Sustentando. No es una pasión por las almas, es una pasión por la aparición. Anótelo, es una pasión por aparición. No somos personas arrastrando a creyentes idolátricos. Comencemos a llamar las cosas por su nombre. Si yo tengo que ser un pastor arriero, que más que pastor me convierto en arriero, el problema solo está porque hemos determinado, mis amados hermanos, caminar como ídolos. Pero para que se rompan los ídolos dentro de lo que llamamos las iglesias cristianas, va a haber que articular la doctrina. Vamos a tener que agarrar esos huesos soldados. Vamos a tener que volver al libro de Ezequiel, ¿no? Huesos secos. Y esos huesos secos no se convirtieron en robots. Esos huesos secos se convirtieron en personas, en un ejército. Y si hay algo que debe de ser articulable para poder ser eficiente en la vida profética, es gente articulando, que no se endurezca ante una verdad, aun cuando oigas lo que tú crees que es falso, aun cuando creas que algo te suena a hereje, no rechaces porque te ofende. Considéralo en el Señor, considera la palabra. Tengamos apertura, confiemos en la vida del poder del Espíritu que está en nosotros y el Señor nos dé discernimiento, porque si no, nunca vamos a poder tocar los asuntos serios de las Escrituras. Amado, nosotros tenemos que saber que para el mundo de Israel, como lo aclaré, las verdades talmúdicas, usted sabe que la Torá es el libro que todos tenemos, los libros que tenemos en nosotros de la ley en la Biblia, pero después del siglo I y siglo II, los judíos hicieron el Talmud. Y nosotros combatimos con este pensamiento talmúdico. Son muchas las guerras estructurales. Yo puedo decirle a usted que tengo una lista de fortalezas espirituales que se levantan con altivez ante la fe. Tenemos el judaizante tradicional, que es escritural y que tenemos en la Biblia, y tenemos el talmúdico. Tenemos aquel que literalmente aborrece ya a Jesús. El Talmud es post Jesús, es después de Cristo. Entonces allí donde algunos de ustedes
para investigar un poquito, tampoco es para perdernos en la filosofía, porque hay mucho de verdad. Pero cómo el judaísmo talmúdico literalmente se jacta de haber matado a Cristo y también se jacta de haber dañado y de haber crucificado al Señor, y cómo ellos piensan que ese Jesús que ellos crucificaron hoy hierve literalmente en un sartén de excremento o en una olla con excremento. Entonces tenemos enemigos complejos y necesitamos defender esa verdad, pero ¿cómo vamos a defender lo que no entendemos? Hasta la cruz, a Jesús se lo consideró como una persona sencillamente de altos niveles de moralidad. Pero nada más que eso. Ese era el Jesús que Pablo dice que él tenía en mente. Llegó a ser considerado en algunos niveles de la sociedad como una persona con leyes morales. Pero él no lo fue. Él fue el Salvador, pero también fue y es el Señor. Jesús cayó, dijimos en el sustentando, de callarse, enmudeció, cumpliendo. No enmudeció porque era genial, sino para cumplir las Escrituras. Volvemos a lo mismo, ya estaba anunciado que él iba a ser llevado como cordero al matadero. Pero acá dice también que Jesús, cuando le respondió el yo soy, ese yo soy es lo que ofende, porque ese yo soy era la manera en la que Israel identificaba a Dios, pero a Dios, al único, al Padre. Ellos nunca identificaron a Jesús, el yo soy, como aquel que visitó a Israel durante todo el estadio de la historia. Y esto es importante, porque ellos sí tuvieron al Mesías expresado en su historia. Lo hemos dicho en los últimos meses, pero notamos que no prende. Pero no lo estoy diciendo negativamente. Digo para que nos despierte la vida y la salud espiritual. Ese yo soy, el sumo sacerdote que oyó yo soy y veréis al Hijo del Hombre. Jesús le está haciendo referencia al yo soy que visitó a Abraham, que visitó a toda la genealogía de Abraham, a Moisés, y que apareció en todas las Escrituras, y también ese varón, el hombre, el Hijo del Hombre, que también se profetiza en el libro de Daniel. Claro, en la medida que nosotros no podamos ver esto como el mensaje de la cruz, será muy difícil sostener que la cruz es un hecho puntual a donde tenemos que llevar nuestra alma y que vamos a pasarnos la vida crucificando el alma, pero no sabemos muy bien cómo y a dónde. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la manera de entendimiento? Porque recuerden que el alma es como literalmente un elemento absorbente que debe de ser sumergido, debe de ser bautizado en Cristo, y que por absorción, también ya es la segunda palabra, por aparición y por absorción. Esa da la idea de baptizo, de tomar que nuestra alma sea sumergida todos los días en la verdad que es en Cristo. Identificar, tarea para cada uno de nosotros, identificar a Cristo en toda la nación de Israel durante todo el Antiguo Testamento, pero no de forma metafórica, sino identificarla en cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió y se convierte en el Mesías. Ese Mesías, o sea, nosotros tenemos que creer que Jesús, o sea, la verdad de Cristo significa Mesías. Entonces nosotros no podemos hablar de un Cristo que no identificamos en todas las Escrituras. Por eso es que los apóstoles enseñaban desde las Escrituras, porque era clave entender que las cartas apostólicas, como lo hemos dicho otras veces, el apóstol Pablo como judío se identificaba muchas veces escribiendo la palabra nosotros. Y a veces
los gentiles, nosotros que no fuimos los nosotros, usamos las palabras y caemos en una doctrina de error. Nosotros, los nosotros de Pablo, los nosotros de Pablo y los ustedes, los ellos, todas las cartas apostólicas de Pablo giran alrededor de estos pronombres, que no es todo lo mismo. Ahí está el ídolo. Allí está el ídolo. Pablo a los romanos les escribe, ya que había muchos judíos allí, entonces él les habla de nosotros, habla de ellos, refiriéndose a los gentiles y refiriéndose a los judíos, hablando muchas veces que nosotros éramos y ahora somos, y a ellos que no fueron, ahora son. Esas conversaciones robustas y saludables son las que necesitamos reconstruir entre nosotros para que la verdad de Dios nos sea revelada. Entonces, cuando el sumo sacerdote oye, yo sois el Hijo del Hombre de Daniel y la diestra, sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes. Son 4 expresiones que deben de familiarizarse con nuestro espíritu. El poder de Dios, algo que es muy confuso en la mayoría de la cristiandad. No hay una claridad entre el poder de Dios, el Espíritu Santo. Nos da todo lo mismo. Tenemos que hacer un trabajo de desarticular estas verdades. ¿Para qué? Porque ese poder no estará disponible para esta generación en la medida que no esté claro ese poder en nuestro entendimiento. Así que cuando Jesús le dice al sumo sacerdote, yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entendiendo, como lo dijimos, que nube del cielo es juicio, que cuando Dios aparece en nubes en el Antiguo Testamento, muchas veces aparece desde una perspectiva que nosotros debemos de identificar. Eso pasó. Ese también es el mensaje de la cruz, porque lo que enojó a la política y a la religión es lo que va a seguir enojando. No ha cambiado, con la gran diferencia de que los poderes operativos ya no pueden volver a crucificar a Cristo, porque ya Cristo los venció. Ahora nosotros sí podemos volver a crucificar a Cristo, y eso es lo que hace Pablo. Pablo a los Gálatas le dice, tan pronto os habéis desviado, os habéis retrocedido, porque fíjense que ni el poder político ni el poder religioso podrán crucificar de nuevo a Cristo, pero la iglesia sí puede crucificar si no ve a Cristo. Podemos volver a retroceder la historia solo por no entender que Cristo fue el Mesías de Israel. Y eso es lo que justifica nuestro entendimiento de las Escrituras. Y esto lo debemos de considerar para poder entenderlo. Daniel dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. De nuevo, en la visión de Daniel hay una clara diferencia. Esto que hablábamos, que la Iglesia Católica soldó: el Padre, el Hijo y el Espíritu. La claridad, la discriminación intelectual y espiritual de la operación de la familia de Dios, el Hijo del Hombre, el anciano de días, la diestra del poder de Dios. Esa articulación va a traer una aplicabilidad de la fe a nuestra vida. Va a traer que nuestro entendimiento produzca ese poder para que operemos en ese poder y lo podamos ver efectivo y transformador en nuestras vidas. Qué maravilloso, mis hermanos,
En ese momento el sumo sacerdote dice, este hombre ha blasfemado. Este hombre está pervirtiendo la doctrina. Y ahí es donde aparece lo que decíamos anoche. Tú no puedes estar ante una verdad presente y al comienzo cuidarte que no estás ante una herejía. Pero ¿quién pasará ese límite? ¿Quién va a pasar ese límite? Hay que romper el status quo de nuestras creencias. Miles de creyentes en toda la historia, y ustedes saben que lo hemos dicho, y estoy no haciendo una referencia personal. Quienes tengan años en la iglesia no han faltado personas con la luz de Dios. Lo que ha faltado es gente que se atreva a romper el status quo, de ser debatido, de tener debates, de tener contender por la fe, pero no para ver quién se queda con un premio entre nosotros, sino quién es más competente en el nuevo pacto. Esta es nuestra competencia del nuevo pacto. Como vengo en las nubes. Esto es maravilloso. Yo tengo cada versículo de esto, de identificar cuál es en la nube. Es por eso que Pablo tiene una gran apreciación acerca de esto. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo si retenéis la palabra. Si retenéis. Una cosa es oír y otra cosa es retener. Nosotros somos personas que debemos, cuando nosotros hablamos de integridad, ¿qué es integridad? Integridad no es algo que va a definir Juan Balistreri, sino la vamos a ir definiendo en función de lo que hablamos. Mire, si yo tengo, yo le voy a mostrar que acá estoy con mi mate. La integridad de este mate, ¿saben qué está basada? En su capacidad de retener. Esto es el mate argentino. Ahí hay algo que aquí se llama yerba, pero no lo entiendan mal en otros países. Mire lo que estoy haciendo. Estoy echándole agua caliente al mate. Y esto me ayuda a que mi gargantita pueda sostenerse un poquito más fluida. Integridad no es algo que yo voy a definir. Lo voy a definir con el mate. Es la capacidad de retener. Retener. Y mi integridad es que cuando yo tome el agua caliente, yo no tenga agujeros en mi estómago que se me salgan por mis costados lo que estoy tomando. Integridad, entre otras cosas, no es yo soy íntegro. Me he cansado de oír personas decir que soy íntegro. La integridad no es una definición moral solamente. No es algo, yo conozco una persona íntegra. Alguien es íntegro porque sencillamente lo que recibe lo retiene. En ese sentido también la perversión tiene ciertos niveles de, no voy a usar la palabra integridad, pero la perversión también es sellada. Es decir, el corazón perverso, el corazón inicuo, el corazón impío, también oye y retiene. Nada más que el que es íntegro retiene para amor, para luz, para entendimiento y crecimiento. Y el que es sellado en iniquidad recibe para ira, para amargura y para rencor. Por eso Pablo dice, retenéis, sí retenéis. No es si oís. Yo no tengo mucha expectativa con el sustentando, con el presustentando y el possustentando más de lo que deba de tener. Tengo el nivel de expectativa que estamos haciendo algo todos. Y yo juntamente con ustedes sé que tenemos un momento maravilloso para oír la palabra. Pero la pregunta es, ¿dónde está el fruto? Si retenemos la palabra que he predicado. Sois salvos. Si no creísteis en vano. A ver. Acá hay algo que está medio soldado por la religión. Soldadura. Pablo dice que le había predicado, ¿se acuerda? Les había predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
Y aquí es otro tema. Pablo está diciendo que la salvación es algo que recibimos, pero también es algo que será. Y acá es donde yo creo la clave de la sana doctrina. Porque aquí aparecen las doctrinas arminianas, calvinistas, que también muchas veces, no tanto Calvinio ni Arminio, sino sus seguidores sueldan, no oyen completo, no oímos completo, oímos una frase, ponemos un proverbio, pero acá dice que si retenemos vamos a ser salvos. Si no, creímos en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo sabe que está diciendo aquí, señores, yo no inventé el evangelio. Es como si estuviera diciendo, no me citen tanto a mí, porque yo no inventé el evangelio. En todo caso, el evangelio creó un Pablo poderoso. El evangelio que él portó. Él no vino diciendo, hey, acá tengo con el evangelio, y apareció con una Biblia. No, en todo caso, la Biblia produjo a Pablo. ¿Por qué? Porque él la asumió con respeto, él la asumió con profundidad, él la asumió con absoluta delicadeza, sabiéndolo todo acerca de Cristo. Tengo que terminar esta parte, porque ya se ha ido demasiado tiempo, y vamos ahora a dejar esto aquí, porque yo tengo aquí mis notas, y aquí las tengo, mire, con mi lapicera, le voy a hacer una línea aquí a mis notas, porque mis notas tampoco están tan perfectas porque las voy modificando todo el tiempo, y es importante que entendamos que el apóstol Pablo había respetado absolutamente este entendimiento. Miren, amados, Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 19, hablando del trono, dice, 6 gradas tenía el trono. Hablando de esto que le decía recién, esta numerología que para nosotros tiene que tener un nivel de entendimiento y lo que decíamos, no traspolar y ahora ponernos hacer una plataforma con 6 escalones. Pero era claro que nada sucedía por casualidad. 6 gradas tenía el trono. Dice, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre 6 gradas, de un lado y de otro, y ningún otro reino se había hecho trono semejante. Es interesante porque si nosotros hemos de mostrar que Jesucristo cumplió la labor mesiánica, vamos a tener que familiarizarnos con la terminología bíblica, no para salir ahora a predicar de las 6 gradas ni de los leones, sino para el entendimiento del cumplimiento de Cristo como el Mesías, porque si Él no es el Mesías de Israel, tampoco podrá ser el Salvador del mundo. Por eso Jesús se abstuvo de presentarse y envió a los 12 al mundo. Tenemos que entender que estas 6 gradas, ¿qué idea le da a usted una escalera con escalones? Un proceso para llegar a un lugar. Si tú querías llegar al trono, tenías que subir 6 niveles diferentes. Y ese proceso fue el que respetó Jesús. Jesús respetó desde el proceso de haber encontrado al sumo sacerdote hasta su ascensión. Él respetó estas 6 gradas, estos 6 pasos. Son
acciones puntuales y concretas que encierran la sana doctrina y que hoy nosotros no tenemos que hacer una obra hollywoodense, ni tampoco pintar un cuadrito, sino es un nivel de entendimiento espiritual de lo que nos debe de suceder. También nos hablan de todos los elementos que había en ese trono. Todo eso no es para que nosotros pintemos algo, es sencillamente para que nosotros construyamos la sana doctrina. Yo les animo a que ustedes y todos nosotros encontremos esta realidad. En el versículo 18 de Primero de Reyes dice: hizo también el rey un gran trono de marfil. Usted no puede tener el marfil si no mata un animal. Eso nos hablaba que ese trono tenía partes de algo que había sido sacado, que estaba vivo. Tú no puedes sacarle el marfil a un elefante vivo. Tienes que sacrificarlo. Todo ese trono tenía un mensaje. Todo eso lo sabían el sumo sacerdote. Ante tan semejante expresión, ¿cómo podían ellos no enojarse? ¿Dónde va a estar? ¿Quiénes eran esos 12 leones? ¿Quiénes eran? Todo eso estaba ubicado en un perfil profético y esa enseñanza profética. Por eso dije ayer, no vamos a resolver con lecciones lo que va a resolver el poder de Dios. Ahora, nuestro Padre se tomó 1600 años, yo diría 4000, pero en la historia de Israel, para poder encontrar al Verbo hecho carne, al que fue dado en propiciación, aquel que no solamente fue el que caminó esos pasos hacia el trono. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Ese lugar era ¿qué? Dejarnos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y algún día tenemos que hablar de esto, de estar sentado como una verdad presente y también como una realidad eterna. Porque todo esto es verdad ahora, pero también es verdad eterna. Y nos debemos a esta discusión porque si no, no somos recipientes íntegros. No vamos a poder, integridad, recuerden, es la capacidad de recibir y de retener todos los días de nuestra vida. Jesús estuvo en un cuerpo de carne durante 33 años reteniendo la vida de Cristo, hasta que el momento que fue partido y la integridad de ese cuerpo fue dañada. Pero una vez que roto, este es el pan que por vosotros he partido. Cuando el pan se partió, se pudo incorporar a nuestras vidas para que eso sea una realidad en nuestra vida y en nuestra geografía. Mis amados, no necesitamos tener muchos líderes en este mundo. Yo ayer en una reunión que tuve con algunas personas, y algunos de ellos están aquí quizás oyendo en esta noche esto, yo les decía, mientras que una agrupación de personas necesitan más líderes, es porque son menos pensantes. Jesús habló del pastor y 100 ovejas. Es decir, no tenía un gran equipo humanamente, solo que estaba la combinación perfecta entre un líder, un conductor, un hombre que sabía de qué se trataba la cosa y de ovejas que tenían la estructura para ser congregables. Hermanos, mis hermanos queridos, es bueno que ahondemos en estos asuntos, porque de allí es a donde tiene sentido que entendamos este camino, cómo el Señor fue y hoy es Señor y Dios. Siempre lo fue. El Hijo de Dios siempre lo fue, pero viniendo entre los hombres respetó el proceso profético. Así, de la misma manera que David iba adorando y cada vez que daba 6 pasos adoraba al Señor. ¿Cómo que no? ¿Dónde están entonces las medidas de cebada que le fueron dadas
a Ruth en su libro, cuando habla por dormir a los pies de Booz. Ahí está el cumplimiento. Todo eso se sabía. Todo eso debe de saberse, no para pintar un cuadro, no para ver ahora cuánto sé de la Biblia, sino cuánto de esta sana doctrina se va confirmando en las Escrituras. Mis amados hermanos, es maravilloso saber que el Señor caminó esos caminos. Caminó ese camino, caminó ese caminar. Fue a la cruz. Vamos, repítalo allí. Fue a la cruz. Esa grada llamada la cruz. También murió esa grada llamada la muerte. También fue a la tumba. Allí fuimos nosotros con Él. Fuimos a la cruz. Morimos con Él. También fuimos sepultados con Él. Este era el mensaje apostólico, sepultados. La grada número 4 es, fuimos, hermanos, impartidos en vida. Porque cuando el Espíritu de Cristo, ese Espíritu de poder, allí es el Cristo. En esta grada número 4 está el intercesor, está el que nos vivificó por su Espíritu. Pero también fue al 5.º escalón. Él nos resucitó. Y el 6.º escalón es, nos dejó en el trono. Nos dejó en el trono en el sentido de que mientras que estamos en esta tierra podemos caminar en autoridad. Y todas estas cosas se logran en el espíritu de su resurrección. Recuerden que para nosotros resucitar significa que en la medida que nos movemos en Cristo, recobramos nuestra memoria eterna. Que por haber muerto en pecado la perdimos. La muerte espiritual es amnesia de nuestra vida en Dios. Pero a medida que vamos siendo resucitados, esa memoria vuelve y se hace real en nuestras vidas. Bueno, esta es mi participación en este día. Creo que hemos cumplido con el tiempo justo. Gracias por estar, gracias por escribirnos al teléfono institucional. Gracias por amarnos, gracias por estar cerca. Quiero agradecer a todos los que con generosidad expresa han hecho posible que ya en este mes podamos tener personas a cargo de trabajos, poder dar alguna ayuda económica, no llega ni a jornal, pero yo quería decirlo en este ámbito. Yo estoy pensando que esto solo queda como cuestión de Estado. No nos exponemos, pero yo quiero agradecerle por los que oran por nosotros, por nuestras familias. Todos estos días, todos los que administramos, hemos sido expuestos a grandes presiones espirituales. No hablo solo de mi persona y de mi familia aquí en casa. También hablo de todo el equipo pastoral, los matrimonios, la gente de multimedia. Estamos rodeando en esta palabra, sabiendo que esta palabra también es nuestra cobertura, la que recibimos, la que creímos, para la salvación que ya estamos viviendo y para la que vamos a vivir en eternidad. Nos preparamos a orar por los enfermos, prediquen el Evangelio. No es necesario transmitir todo el conocimiento, solo la medida de poder para que la palabra de Cristo sea impactando las vidas. Paz de Dios para todos y será hasta la próxima. En cualquier momentito, volvemos con más post sustentando la visión. El domingo nos encontramos con la gracia del Señor en nuestra reunión. Volvemos a Ruta 21 el domingo. Paz a todos.